Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy pues continuamos con esta serie de reflexiones que hemos querido pues llamar como los 5 aceites que son necesarios en nuestra lámpara para poder vivir mejor el cristianismo y sobre todo para estar siempre atentos y expectantes a aquella pues venida del Señor en el momento que corresponda, en el momento que el Señor llega a nuestra vida. Empezábamos ayer hablando un poco sobre el aceite de los sacramentos, esos signos visibles que nos dan esa gracia de Dios que nos permite impulsarnos y sobre todo caminar en ese aspecto de reforzar nuestra vida, nuestro compromiso y recibir de Cristo esas gracias santificantes que nos dan esa fortaleza para ir afrontando nuestro peregrinar. Hoy el segundo aceite que es necesario es el aceite de la formación. Cuando hablamos de la formación es importante entender que hay una frase muy bonita y muy llena de verdad que dice, iglesia que no se forma, se deforma. Jesús vino a enseñar la verdad, vino a traernos los medios de santificación y sobre todo en ese proceso, pues quiso venir a enseñarle a sus discípulos para que a su vez ellos fueran maestros y guías de todo lo que es los secretos de la revelación y la redención del Señor. Entonces ahí es donde nace lo que es el magisterio de la iglesia. La iglesia es madre y maestra. Madre porque acoge, madre porque cuida, madre porque alimenta, pero también es maestra que enseña a reconocer lo que verdaderamente es bueno y justo para nuestra santificación. Y es claro que es la vivencia de la iglesia, todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos, los sacramentos, los sacramentales, cada una de las acciones litúrgicas, en este caso todo lo que es a nivel de doctrina social, todo tiene una razón de ser en las enseñanzas del Señor. Y entonces ya dejamos o partimos, y principalmente porque también esta época nos lo pide, ya dejamos de ser una iglesia que es solamente una militancia, por decirlo de alguna manera, presencial, donde pues sí íbamos cada domingo a las celebraciones y pues por decirlo de alguna manera, pues nos manejábamos únicamente en un plano de fe. Ojo, y que no se me malinterprete esa frase, porque claramente la fe es aquella que nos ilumina en nuestro entender para poder abrirnos a intentar acercarnos a los misterios de Cristo. Porque es claro, por la fe creemos en la Santísima Trinidad, por ejemplo, aunque nuestra mentalidad, como bien le pasó a San Agustín, pues es nuestra mente humana no llega al nivel de poder entender un dogma y un signo como es la Santísima Trinidad. Pero bueno, partiendo de todo eso, es necesario entender que nuestra iglesia, todo lo que vivimos, todo lo que nos enseña, todo lo que practicamos, tiene una razón de ser y un fundamento que le da esa solidez que viene desde Cristo y que la iglesia en su papel de maestra pues ha venido pues regalándonos y compartiéndonos para que tengamos firmeza y confianza en aquello que creemos. Como decía pues en este caso el apóstol Pedro en su primera carta, es necesario que aprendamos a dar razón de nuestra esperanza, porque nuestra fe es razonable en el entendido de que todo tiene un fundamento y todo tiene una explicación. Y sobre todo que si bien es cierto, nuestra fe se maneja en un plano sobrenatural, porque al final todo lo que conlleva nuestra experiencia de fe, pues nos va a llevar o nos tiende a guiar a ese encuentro con Dios que está más arriba de nuestra naturaleza humana, o sea, es algo sobrenatural. Es también claro que todo lo que vivimos y todo lo que creemos tiene un fundamento y una enseñanza y una razón de ser. Entonces, ahí es donde entra también esa necesidad constante de estarnos formando. De hecho, en la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, o comúnmente conocido como pues, la reunión en Aparecida y con el documento de Aparecida, pues hay un gran capítulo justamente pues dedicado a todo lo que es el proceso formativo. ¿Por qué? Porque esa formación nos permite reafirmar y tener mayor certeza de nuestra identidad como católicos, que nos enseña a vivir verdaderamente según lo que creemos y sobre todo entendiendo aquello que creemos. Porque de otra manera, pues
es muy complicado poder dar un testimonio real o ferviente de algo que verdaderamente no vivimos, no sentimos y en muchos casos porque no lo comprendemos. Te los pongo con un ejemplo, pues, tal vez un poquito más sencillo. A veces cuando llega la temporada navideña, pues hay muchas personas que son, pues, contratadas para la temporada. Entonces, de ahí son las tiendas, ellos están al frente de la tienda y pues lo que, lo que ellos hacen es simplemente recostarse en la pared y decir, venga, compre, ocupa algo y todo. Pero aquello que muestran tanto corporal como en sus palabras, pues no invita a acercarse a comprar. Cuando nosotros, lo mismo a veces nos pasa con nosotros católicos cuando no nos formamos. ¿Qué es lo que ocurre en muchos casos? En primer lugar, que rápidamente somos, pues, dudamos de nuestra fe con algún argumento que nos hacen, X o Y. Que las imágenes, que el sexo dice tal cosa, ok. Entonces ya, ok, busco la Biblia y como no sé, en este caso, porque no conozco mi fe, justamente qué es lo que dice la Biblia en torno al tema de las imágenes, de ahí sí, ya digo que la iglesia está equivocada por el tema, porque me sacan el libro del Éxodo, por ejemplo, o el tema de los sacramentos, o la lectura de la Biblia, o en fin, tantas cosas que yo no conozco, que al final me convierto como en esa persona que está queriendo ofrecer algo, pero en lo cual no cree. ¿Por qué? Porque no lo entiende, porque no lo sabe, porque no se ha dedicado a profundizar en él. Es tan curioso cuando nosotros nos enfocamos en algún tema que nos guste, llámese el fútbol, llámese las telenovelas, las películas, el cine, el teatro, la música, y es increíble la cantidad de horas que podemos ser capaces de hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque leemos, porque vemos una noticia en los medios de comunicación y nos interesa, entonces le ponemos atención o buscamos en internet y todo, porque el tema nos apasiona. Y evidentemente, ante cualquier, entre comillas, ataque que se le pueda hacer a esa película o a ese actor o a ese futbolista o a esa circunstancia, somos capaces de dar una respuesta en función de lo que nos hemos dedicado a conocer. Pero cuando es nuestra iglesia la que es atacada, cuando es nuestros fundamentos, nuestras doctrinas, toda nuestra fe, somos incapaces de defender y a veces incluso hasta damos la razón a aquel que la ataca. Y eso es justamente porque no hemos sido capaces y no hemos llenado el aceite de la formación. Es necesario que aprendamos de nuestra fe, que busquemos conocerla más y en ese conocimiento nos vamos a ir enamorando más de la fe. Pero ojo, siempre poniendo y anteponiendo la fe en primer lugar y sobre todo recordando el sacrificio de Cristo. Es una respuesta ante el amor que Cristo nos ha dado. ¿Por qué? Porque si nos centramos únicamente en la formación, en adquirir conocimientos sin siquiera ponernos en oración y sobre todo entender que es para poder conocer mejor a aquel que nos amó primero, podemos caer en el riesgo de entrar en una circunstancia de pura filosofía y ver la fe y ver nuestra religión y ver nuestras doctrinas como un aspecto filosófico en el cual yo voy a empezar a debatir, pero a veces inclusive tal vez poco lo voy a practicar. Entonces, para recapitular y también ir poniendo un punto final, es necesario que aprendamos a defender nuestra fe, a conocerla, a ver el porqué de las cosas, el porqué de los ritos. Preguntas al aire, por ejemplo, aunque no sé si conocerás, ¿por qué cuando estamos en la Eucaristía el sacerdote le echa unas gotitas de agua al vino? ¿Lo sabes? ¿O qué oración hace el sacerdote en silencio cuando estamos en la Eucaristía? ¿Lo conoces? Ok. ¿Por qué la Biblia tiene N cantidad de libros? ¿Conoces la respuesta? ¿Por qué? ¿Cuál es el culto que la iglesia le da a la Virgen y a los santos? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes que no adoramos a María? ¿Sabes que no adoramos a los santos? ¿Sabes que los santos no hacen milagros ni la Virgen hace milagros? ¿Lo sabías? Son- ¿Sabes cuáles son los 5 pasos para hacer una buena confesión? Y así puede ser una serie de preguntas. Que reitero, no se trata de hacer un examen en el que podamos contestar y ganarnos el 100, sino que conociendo esos aspectos y conociendo nuestra fe, poder vivirla de una mejor manera, porque sabemos su origen,
porque nadie me va a decir, ah, no, pero es que los católicos idolatran imágenes, por ejemplo. No, no es eso, sino, ah, no, no, es que digamos, ¿qué tiene de mala tienen las relaciones prematrimoniales y que la gente viva en unión libre? Ok, a veces si se aman, ok, de acuerdo, se podrán amar, pero qué importante y qué profundo es el amor cuando lleva a un sacramento y entender el por qué es importante el sacramento del matrimonio. Entonces, ok, es que los católicos no sé por qué tienen que bautizar niños. Si Jesús se bautizó de adulto. Ok, entender el valor importante del bautismo de los niños y el papel importante también de los padres en ese acercamiento a los niños a la fe y que reciban también justamente esa bendición de renacer del agua y del espíritu como lo es el bautismo. En algún momento más adelante podremos hacer series de preguntas y respuestas sobre estos temas, pero hoy lo importante es que debemos también aprender a echarle ese aceite de la formación para tener verdaderamente una identidad católica firme y arraigada. Reitero, no llevarlo a un plano filosófico o de conocimiento únicamente sin sentido. Sin sentido no me refiero a que nos centremos únicamente porque sería una especie de gnosticismo. No, es en yo moviéndome en el amor de Cristo, saber que Él me salvó, saber que Él me ama, saber que Él me ha entregado todo para que yo logre esa salvación, poder aprender a conocer que Él me dio la bendición de ser parte de la iglesia con una doctrina, con unas enseñanzas que son importantes que yo conozca porque ahí está mi salvación y todo lo que está ahí está escrito y está formulado en función de que yo me salve. Pero qué bonito es verdaderamente dar testimonio cuando yo conozco y amo lo que estoy dando testimonio. Y no simplemente estoy ahí para vender a pesar de que no crea, como decía el ejemplo de los vendedores. Entonces, ¿por dónde empezar? Creo que lo más básico que deberíamos empezar a leer es el catecismo de la Iglesia Católica, que es el compendio de nuestra fe. Ahí pues, si nos cuesta mucho, pues bueno, hay muchos pues perfiles o por ejemplo grupos o programas, por ejemplo, bueno, hay un perfil en Facebook de un gran hermano y amigo que es Paolo, que es el Catecismo es para Todos, donde él ha ido pues enumerando cada uno y ha ido reflexionando sobre los diversos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí tienen un perfil en Facebook, ahí si no después los compartimos. O también está toda la serie de, pues, de formaciones que hace Monseñor Munilla, un obispo de San Sebastián en España, que igual espectacular, explica numeral por numeral. Y ahora está con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, la última reflexión que quiero que tengamos en este aceite es volver a la reflexión inicial que era la del Evangelio. Es buscar el aceite. A veces nos, nos alejamos de la iglesia porque decimos que no tiene las respuestas. La iglesia tiene todas las respuestas, toda su doctrina está fundamentada, todo lo que hacemos, vivimos y sentimos tiene su razón de ser. Que nos dé pereza buscar, que seamos negligentes en esa búsqueda de lo que la iglesia nos enseña, es otra cosa diferente. Entonces, hoy el segundo aceite es la formación. Esa formación que nace de ese encuentro con Cristo, que es al acercarnos a Él, al conocer dónde vive, como decía el texto de Juan, a ese llamado que nos dice, vengan y vean, pues nosotros ir, ver, conocer y amar. De manera de que pasemos de ese carisma a esa conversión, de esa conversión a ese discipulado, de ese discipulado a la comunión y sobre todo ahí hacia la misión. Disculpen que me cobre la mirada, pero eran justamente los 5 puntos que nos decía el documento de Aparecía en función del verdadero sentido de la pues formación. Al final la formación nos debe llevar a la misión, a darnos cuenta de que la iglesia es la iglesia fundada por Cristo, es la que nos da la salvación y de esa manera también nosotros llevar y dar razón de nuestra esperanza y compartir verdaderamente que Cristo se entregó por nosotros y nos ama. Pidámosle al Señor esa gracia y llenémonos nosotros de entusiasmo para poder aprender sobre la iglesia, para poder acercarnos a ella y entenderla, para que de manera que vayamos aprendiendo, la podamos ir amando más. Bendiciones.